Desplazando la pesada alfombra en la mansión del empresario, la limpiadora Rachel notó una tabla del parquet que sobresalía. Debajo, un dibujo infantil con la inscripción: «Papá, encuéntrame». Este hallazgo cambiaría 3 vidas para siempre. Una fría mañana de invierno recibió a Rachel con un viento penetrante. Con su abrigo desgastado, se apresuraba a trabajar por las calles nevadas del exclusivo barrio. La mansión de 3 pisos, en la que pasaría todo el día limpiando, se alzaba entre otras casas caras como una fortaleza inaccesible, fría y ajena. No pasa nada, último semestre. Un poco más y obtengo mi título, se animaba a sí misma la estudiante de la universidad pedagógica. Rachel creció en un hogar infantil, sin conocer a sus padres. Solo recuerdos vagos de la canción de cuna que su madre le cantaba, de vez en cuando, afloraban en su memoria. La beca, la habitación en el dormitorio universitario y el trabajo como limpiadora en la casa del empresario, que consiguió a través de una amiga de una empresa de limpieza, le permitían no solo alimentarse, sino también ahorrar algo para el futuro. Rachel abrió la puerta con su llave y entró en el recibidor. La casa estaba tranquila y, como siempre, impecablemente limpia. El aroma del costoso perfume del dueño ya se había disipado. Ian Nicholson solía estar allí con poca frecuencia, prefería pasar su tiempo en viajes de negocios o en reuniones profesionales en restaurantes. Pero exigía que su hogar estuviera siempre reluciente, por si alguna vez tenía que recibir a importantes invitados o socios comerciales. La joven encendió la luz en el enorme salón y suspiró. Por delante tenía una limpieza profunda. El dueño había llamado ayer y le había avisado que se iría una semana, y para su regreso la casa debía estar como nueva. Se quitó el abrigo, se cambió a su ropa de trabajo y se puso unos delgados guantes de goma, aunque sabía que no la protegerían del producto de limpieza, sus manos ya estaban llenas de pequeñas grietas. En los auriculares sonaba música suave, ayudándola a concentrarse en el trabajo monótono. Rachel actuaba de manera metódica, primero, el polvo de las estanterías altas, luego, las ventanas, los espejos, los muebles, y por último, el suelo. Había auténticas antigüedades, estatuillas, vajilla, una mesa de café tallada, una silla con tapizado de terciopelo. La joven limpiaba cuidadosamente cada objeto, tratando de no dañar las valiosas piezas. ¿Cómo será vivir entre tanta riqueza?, pensaba mientras limpiaba la enorme ventana, detrás de la cual se veía el jardín perfectamente cuidado. Incluso en invierno, se veía majestuoso, con arbustos ligeramente cubiertos de nieve. Nunca había visto a John paseando allí. De hecho, por lo que podía juzgar, la casa parecía más un museo o un decorado de alguna película, austera y sin personalidad, sin fotos familiares ni reliquias, solo pinturas valiosas y muebles de diseño. A media mañana, Rachel llegó a la alfombra persa en el salón. Esta alfombra, que ocupaba casi toda la parte central de la habitación, era una verdadera obra de arte. Normalmente, solo la aspiraba, pero hoy tenía que moverla para limpiar cuidadosamente el parquet que estaba debajo. Rachel movió con dificultad la alfombra. El parquet brillaba, pero su mirada atenta notó que una de las tablas sobresalía ligeramente del resto, estaba un poco levantada por encima de las demás. Probablemente por los cambios de temperatura, pensó, decidiendo comprobar el daño. Presionó con cuidado la tabla que sobresalía, y ésta cedió fácilmente. Rachel, sorprendida, la levantó. Bajo el parquet encontró un pequeño hueco, y dentro había una hoja de papel doblada en 4, la más común. Rachel nunca se había permitido tocar las pertenencias del dueño, pero la curiosidad pudo más. Sacó con cuidado la hoja.
Era un dibujo infantil hecho con lápices de colores, un sol amarillo brillante, una casita con techo rojo y 3 figuras humanas, una grande con la inscripción papá, una pequeña con yo, y una mediana con una mancha borrosa en lugar de la firma. Abajo, con la torpe escritura de un niño, estaba escrito, papá, te extraño tanto. Espero que me encuentres. Tu hija, Stacey. Rachel se quedó inmóvil, leyendo esas palabras nuevamente. ¿John tiene una hija? En 2 años de trabajo en esa casa, nunca había visto ni el más mínimo indicio de un niño, ni juguetes, ni fotos infantiles, ni una habitación que pudiera pertenecer a una niña. Con cuidado, dobló el dibujo y lo devolvió a su lugar, cerrando cuidadosamente el hueco con la tabla de parquet. Algo le decía que este hallazgo era muy importante. Pero no se atrevió a cruzar los límites. Después de terminar la limpieza y devolver la alfombra a su lugar, pasó mucho tiempo recordando esas conmovedoras palabras. ¿Quién es Stacey? ¿Por qué no está cerca de su padre? ¿Y sabe John sobre la nota? Estas preguntas no la dejaban tranquila durante toda la noche, e incluso en las clases de la universidad. Rachel tomaba notas distraídamente sobre psicología educativa, pero ante sus ojos seguía flotando el dibujo infantil con las simples figuras humanas. 3 días después, cuando volvió al trabajo, la esperaba una sorpresa. La luz de la casa estaba encendida y desde la oficina del segundo piso se oían sonidos amortiguados. John había regresado antes de lo esperado. Rachel subió en silencio las escaleras y se detuvo frente a la puerta de la oficina. No le gustaba interrumpir al dueño y normalmente trataba de hacer su trabajo de manera discreta. ¿Puedo?, preguntó con cautela. Adelante, respondió una voz cansada. John estaba sentado detrás de un enorme escritorio, rodeado de papeles. Su aspecto parecía agotado, la corbata estaba torcida, los botones superiores de la camisa estaban desabrochados, su cabello estaba despeinado y debajo de los ojos se notaban círculos oscuros, como si no hubiera dormido durante varias noches. Buenas tardes, John. Hoy no esperaba encontrarlo. Si le molesta, puedo venir otro día. El hombre levantó los ojos inflamados hacia ella. No. Trabaja, Rachel. He vuelto antes, por razones personales. Ella asintió y ya se disponía a irse, pero el dueño la detuvo inesperadamente. Espera. Quería preguntarte. Se quedó en silencio un momento, como si estuviera eligiendo las palabras. ¿Tú, durante la limpieza, encontraste algo raro por aquí? Tal vez algunos papeles, cosas viejas. El corazón de Rachel dio un vuelco. La nota. Él está buscando la nota de su hija. ¿Pero por qué lo pregunta justo ahora? ¿Algo en particular?, preguntó ella con cautela, sin atreverse a confesar inmediatamente lo que había encontrado. John Nicholson pasó una mano por su rostro, como si intentara borrar la fatiga. Su mirada, generalmente confiada, ahora mostraba impotencia. No. Solo hizo un gesto con la mano. No importa. Continúa con tu trabajo. Rachel salió de la oficina, pero los pensamientos sobre la nota no la dejaban en paz. Realizaba su trabajo mecánicamente, mientras pensaba si debía contarle lo que había encontrado. Por un lado, era algo personal. Por otro, el dueño claramente estaba buscando algo, y eso lo estaba lastimando. Después de 2 horas trabajando en la casa y haber terminado la limpieza del primer piso, Rachel tomó una decisión. Subió de nuevo hacia la oficina y volvió a golpear la puerta. John, ¿puedo molestarte? El hombre levantó la cabeza de los papeles.
Sí, Rachel. Necesito decirte algo, dijo ella en voz baja. Durante la limpieza a fondo, encontré algo, bajo el parquet en el salón. Una nota. El empresario se enderezó de golpe. En su mirada apareció una mezcla de ansiedad y esperanza. Muéstramelo, dijo él en un susurro, levantándose de la mesa. Rachel se dirigió al salón y John Nicholson la siguió. Ella apartó con cuidado la alfombra, se arrodilló, levantó la tabla del parquet y, con dedos delicados, sacó el papel doblado, extendiéndoselo al dueño de la casa. Las manos de John temblaban visiblemente mientras desenvolvía el papel. Con dificultad, se dejó caer en el sofá, sin apartar la vista del mensaje infantil. «Stacey», susurró, tocando las letras irregulares con los dedos. «Mi pequeña Stacey». Rachel permaneció de pie, sin saber qué hacer. Era la primera vez que veía a este hombre fuerte tan vulnerable. Parecía que toda su armadura de exitoso empresario se desmoronaba con solo mirar el dibujo infantil. «Lo siento, si no debía tocarlo», dijo la joven en voz baja. No quería invadir su espacio. John tenía lágrimas en los ojos. «No, hiciste lo correcto, Rachel. Esto es la nota. La estuve buscando. La busqué durante años, y no la encontraba». Se quedó en silencio, mirando de nuevo el dibujo, como si no pudiera dejar de mirarlo. «Lo siento. No sabía que tenía una hija», dijo con cautela Rachel, sentándose en el borde de la silla frente a él. «La tengo», respondió en voz baja. «Pero no la he visto en 7 años. Mi exesposa, alguien la manipuló, se llevó a Stacey y la escondió. De tal forma que ni los detectives pudieron encontrarlas». Un pesado silencio cayó sobre el salón. John seguía sentado, inclinado sobre el dibujo infantil. Sus anchos hombros estaban caídos. Rachel nunca lo había visto así, sin la habitual máscara de confianza y profesionalismo. Ahora, frente a ella, había un padre que había perdido lo más valioso. «¿Puedo hacerle un té?», preguntó suavemente, sintiendo incomodidad por haber sido testigo de un momento tan personal. John asintió distraídamente. Rachel se dirigió a la cocina, que conocía perfectamente. Encendió la tetera, sacó las tazas del juego de té, que, al parecer, nunca habían sido usadas. Las encimeras de piedra natural no tenían ni una mancha. Todo se veía como en una revista. Cuando volvió, el dueño seguía sentado en la misma posición, sosteniendo cuidadosamente el dibujo, como si pudiera desmoronarse con el más mínimo toque descuidado. «No te imaginas lo que esto significa», dijo él, sin levantar la mirada. «He soñado tantas veces encontrar aunque sea una pista de ella». Rachel puso la taza frente a él sobre la mesa de café. «Cuéntame sobre tu hija», le pidió, sorprendida por su propia valentía. Al fin y al cabo, ¿quién era ella? Simplemente una empleada doméstica. Claro, John parecía estar esperando esa pregunta. Sus ojos cobraron vida, aunque aún reflejaban dolor. «Stacey. Ahora debe tener 12 años. La última vez que la vi, tenía 5. Él dio un sorbo de té. Nació con los ojos exactamente iguales a los míos. Catherine, mi exmujer, siempre bromeaba diciendo que Stacey era mi pequeña copia». Sonrió amargamente. «Fui un pésimo esposo. Siempre en el trabajo, siempre ocupado. Cuando conocí a Catherine, recién empezaba mi negocio. Éramos pobres, pero felices. Y luego todo comenzó a girar: acuerdos, contratos, viajes de trabajo. Yo mantenía a la familia,
pero cada vez estaba menos en casa. John pasó una mano por su cabello, desordenándolo aún más. Como padre, se detuvo por un momento. Al principio estaba cerca. La tomaba en brazos, la mecía, le cantaba nanas. Y luego volvía al trabajo. Como si nunca hubiera hecho esas promesas. Volvía cuando ya estaba dormida y me iba antes de que despertara. Apretó la taza con tanta fuerza que los nudillos de sus dedos se pusieron blancos. Catherine primero me lo pidió, luego lo exigió. Discutíamos cada vez más. Yo me justificaba, hago todo por ustedes. Por el futuro. Solo que esta seis siempre estaba feliz de verme. Como si no notara mi ausencia. Corría hacia mí gritando, papá, y se lanzaba a mis brazos. Dibujábamos juntos. Ella tenía talento, más que sus compañeros. John tocó con cuidado el dibujo. Ahora entiendo. Catherine intentaba salvar nuestro matrimonio. Y yo era demasiado tonto para darme cuenta. Un día regresé de un viaje de negocios de 2 semanas y encontré el apartamento vacío. Ella había dejado una nota, elegiste tu trabajo en lugar de nosotros. Ya no te molestaremos. Y eso fue todo. Ningún contacto. Ninguna dirección. Nada. Rachel escuchaba, conteniendo la respiración. La historia era triste y dolorosamente familiar. ¿Cuántas familias se habían destruido por la búsqueda del dinero y el éxito? Contraté detectives. Los mejores de los mejores, continuó John. Descubrieron que Catherine retiró todo el dinero de la cuenta, tomó los documentos de Stacey del jardín de infantes y desapareció. Tal vez cambió de apellido. Tal vez salió del país. Ninguna pista. Hubo una vez, se detuvo por un momento. Cuando llegó una postal de Stacey en mi cumpleaños. Sin dirección de regreso. Y luego, eso también se detuvo. Levantó la mirada hacia Rachel. ¿Sabes qué es lo peor? Durante todos estos años temí que Stacey me olvidara. Que Catherine la pusiera en mi contra. Y esa nota, su voz tembló. Ella me extrañaba. Esperaba que yo la encontrara. Y yo no pude, susurró John. Usted la buscó, dijo Rachel suavemente. Eso es lo importante. No busqué lo suficiente, negó con la cabeza. Seguí trabajando, construyendo este maldito negocio. Como si eso pudiera llenar el vacío. Compré esta casa enorme, pensando que algún día ella volvería. Que viviría aquí. Guardé todos sus juguetes, todos los dibujos que quedaron. Stan se detuvo y exhaló con dificultad en la habitación de arriba. Cerrada con llave. John puso la taza sobre la mesa y se cubrió la cara con las manos. Lo peor es que ni siquiera sé. ¿Está bien? ¿Está sana? ¿Es feliz? En su voz había tal desesperación que el corazón de Rachel se apretó. Ella conocía demasiado bien ese sentimiento. No saber dónde están tus seres queridos. Si están bien. Si piensan en ti. ¿Y cuándo llegó esa nota? Preguntó ella. ¿No recuerda cuándo podría haber estado bajo el parquet? John bajó las manos y miró a la chica. Hace 2 años estaba renovando la sala de estar. Estaban trabajando los albañiles, cambiando la iluminación, cambiando el parquet. La nota podría haber estado allí antes de la renovación o en ese momento. ¿Podría alguno de los trabajadores haber sido sobornado por Catherine para entregar la carta? No lo sé. Se levantó y comenzó a caminar lentamente por la sala,
como si tratara de comprender lo que estaba sucediendo. Ya no sé qué pensar. Toda esta incertidumbre me vuelve loco. 7 años. 7 años sin una sola palabra. Y de repente, descubro que mi hija me escribió. Me llamaba. Y yo no escuché su llamado. Rachel lo miraba, el hombre fuerte, dominante, acostumbrado a controlar todo. Y ahora, el padre derrotado, perdido. Y en su alma se alzaba una ola de compasión. Ella también había esperado alguna vez, había tenido esperanza. También había soñado. Yo solía imaginar que mis padres me buscaban, dijo ella en voz baja. Inventaba historias completas sobre cómo me habían perdido por una terrible casualidad. Pero no dejaban de buscarme. Cada vez que llegaban adultos al orfanato, yo esperaba ver entre ellos caras conocidas. Recuerdo que una vez soñé con mi madre. Ella me cantaba una canción de cuna y me prometía regresar. Ion se detuvo y la miró. Parecía que por fin realmente veía a Rachel, no como una empleada doméstica, ni como parte del mobiliario de su casa desolada, sino como una persona viva. Alguien cercano por el dolor. Nunca vinieron por ti, dijo casi con pesar. Rachel negó con la cabeza. No. Probablemente ya no estaban vivos. Pero no se trata de eso. Sé lo que es esperar. Pero tu hija, a diferencia de mí, sabe con certeza que su padre está ahí. Que la ama. Ella te dejó esta nota, como un hilo. Como un vínculo que ni el miedo, ni la separación pudieron romper. Y ahora, cuando has encontrado su mensaje, no puedes rendirte. John se acercó a la ventana. Afuera, el jardín cubierto de nieve, blanco y silencioso. No sé por dónde empezar. Los detectives llegaron a un punto muerto. Todos los métodos legales de búsqueda se han agotado. Catherine claramente no quiere que la encuentre. Rachel se quedó pensativa. Ella conocía el sistema desde adentro. Los orfanatos, los refugios, la burocracia y las carpetas olvidadas con destinos truncos. John comenzó con cautela. ¿Alguna vez pensaste que algo pudo haberle sucedido a tu exesposa? Él se giró abruptamente hacia ella. ¿Qué quieres decir? Solo una suposición. Rachel nerviosamente frotó el borde de su blusa. ¿Y si algo le pasó a Catherine? Y Stacey terminó en el sistema. En un orfanato. ¿O bajo tutela? El rostro del hombre palideció. Dios mío. No había pensado en eso. Pero, continuó Rachel, los detectives revisaron los registros de los orfanatos, ¿cierto? Si Catherine cambió su apellido, entonces Stacey podría haber entrado al sistema bajo otro nombre. Pero, comenzó él, confundido, las bases de datos ya fueron revisadas. No siempre se actualizan a tiempo. Especialmente en los pueblos pequeños, dijo ella con calma. Allí todo sigue de la vieja manera. Y además, yo conozco gente. En los orfanatos, en los servicios de protección infantil. Puedo ayudarte. Conozco el sistema desde adentro y puedo encontrar lo que los detectives comunes no encontrarán. John levantó las cejas, sorprendido. ¿Por qué quiere ayudarme? Rachel se encogió de hombros, buscando las palabras. Porque sé lo que es ser un niño esperando ser encontrado. Y lo que es ser un adulto que no puede encontrar el camino hacia su hijo. Se levantó y se acercó a él. Si Catherine está bien y solo se está ocultando, no encontraremos nada. Pero si hay alguna posibilidad, por pequeña que sea, de que Stacey esté en el sistema bajo otro nombre o en otra ciudad,
tenemos que comprobarlo. En los ojos de John, por primera vez en toda la conversación, brilló la esperanza. ¿De verdad cree que podrá encontrar lo que no pudieron los profesionales? No lo sé, respondió Rachel sinceramente. Pero sé cómo funciona el sistema desde adentro, sé dónde buscar las fisuras y a quién acudir. Y lo más importante, sé lo que significa para un niño ser encontrado. Él asintió lentamente, como si tomara una decisión importante. Bien. ¿Qué necesita para empezar? Fotografías y toda la información que tenga, señales distintivas, costumbres, talentos, todo lo que pueda ayudar a identificarla, incluso si está bajo otro nombre. John caminó con decisión hacia la escalera. Vamos, le mostraré. Subieron al tercer piso, donde John se detuvo frente a una puerta blanca y simple. Su mano tembló un poco mientras sacaba la llave del bolsillo. No he entrado aquí en varios años. La habitación detrás de la puerta era un cuarto infantil, luminoso, con cortinas rosas y papel tapiz de hadas. Una cama con dosel, estanterías llenas de libros infantiles, juguetes y manualidades. Todo estaba ordenado, como si la dueña de la habitación acabara de salir y fuera a regresar en cualquier momento. John se acercó a una cómoda y abrió el cajón superior, sacando un álbum con una portada rosa. Aquí están todas las fotos de sus años, dijo con voz rasposa. Y aquí, señaló una caja en la estantería, todos sus documentos que me quedaron, una copia de su certificado de nacimiento, la ficha médica de la clínica. Rachel tomó el álbum con cuidado. En la primera página había una fotografía de una pequeña niña recién nacida en los brazos de sus felices padres. El joven John, sin una sola cana en el cabello, y una mujer hermosa con largos cabellos castaños miraban al niño con adoración. Ella tiene un lunar detrás de la oreja derecha, dijo John, pasando las páginas del álbum y mostrando fotos de la niña que crecía. Y una pequeña cicatriz en la rodilla. Se cayó de la bicicleta cuando tenía 4 años. Y además, nunca se hacía trenzas del lado derecho. Solo del izquierdo. Decía que era su secreto especial. Sonrió al recordar, pero la sonrisa se desvaneció rápidamente. Ella adoraba dibujar. Podía pasar horas sentada con el álbum. Y le encantaban los animales. Teníamos un gato llamado Mac, ella no se separaba de él. Rachel escuchaba, tomando notas mentales. Todos esos detalles podrían ser invaluables al buscarla. ¿Y qué más? ¿Tenía algún talento especial o rasgos de carácter? John pensó por un momento. Era muy sociable, hacía amigos con facilidad. Tenía una memoria increíble para los poemas, podía memorizar un poema largo en el primer intento. Catherine decía que tenía oído absoluto. Antes de que desaparecieran, íbamos a inscribir a ella en una escuela de música. Se dejó caer pesadamente en el borde de la cama, acariciando la manta rosa. Siempre esperé que regresaran. Que algún día Catherine cambiara de opinión y la trajera de vuelta a casa. Por eso guardé la habitación tal como estaba. Rachel se sentó junto a él. La encontraremos, dijo con firmeza. No puedo prometer que será rápido o fácil. Pero haremos todo lo posible. John la miró con gratitud. ¿Por qué me ayuda, Rachel? Después de todo, soy solo un empleador para usted. Ella se quedó en silencio, organizando sus pensamientos. Cuando era pequeña, en el orfanato, yo siempre me imaginaba, hay un papá que me busca y no puede encontrarme. Que él también sufre por la separación, igual que yo. Eso me ayudaba a no sentirme abandonada, inútil.
Y ahora veo frente a mí a ese padre que no perdió a su hija por su voluntad y que desesperadamente quiere encontrarla. Si puedo ayudar aunque sea a una familia a reunirse, eso significará que mi vida tiene sentido. En la habitación se instaló un silencio, interrumpido solo por el tic-tac de un reloj infantil en la pared. Dos personas, tan diferentes en su posición social, pero unidas por el dolor común de la pérdida, estaban sentadas hombro con hombro, mirando las fotografías de la niña feliz que, en algún lugar, esperaba que su padre la encontrara. ¿Por dónde empezamos?, preguntó finalmente John. Empezaremos haciendo una lista de todos los orfanatos y hogares infantiles en un radio de 500 kilómetros, respondió Rachel. Luego verificaremos cada uno de ellos de manera metódica. Es un camino largo, pero no tenemos otra opción. Con cuidado, cerró el álbum de fotos. Encontraré a su hija, John. Se lo prometo. Las siguientes semanas cambiaron por completo la vida de Rachel y John. La joven continuó estudiando en la universidad, pero dedicaba todo su tiempo libre a buscar a Stacey. Ya no trabajaba como limpiadora en la casa de los Nicholson, ahora tenía una misión mucho más importante. Ion asignó una pequeña oficina en el primer piso de la mansión como su base de operaciones. Las paredes de la habitación se cubrieron rápidamente con mapas, listas de instituciones infantiles y fotos de Stacey en diferentes edades. Rachel elaboró una descripción detallada de la niña con todas las características especiales: el lunar detrás de la oreja derecha, la cicatriz en la rodilla, el hábito de hacerse trenzas solo del lado izquierdo. Necesitamos ser extremadamente cuidadosos. Si Catherine cambió de apellido, Stacey puede estar registrada con otro nombre. Tenemos que buscar por características especiales y edad, explicó ella. Ion asintió, escuchando atentamente cada palabra de ella. Acostumbrado a dirigir y dar órdenes, ahora aceptaba con gusto los consejos de la joven, que sabía más que él sobre cómo funcionaba el sistema de protección infantil. He preparado una lista de todos los orfanatos en un radio de 500 kilómetros, dijo Rachel, mostrando una carpeta gruesa. Hay más de 100. Y eso sin contar los hogares privados y las escuelas residenciales. ¿Cómo vamos a proceder?, preguntó John, revisando la lista. Comenzaré llamando por teléfono, explicó la joven. Tengo conocidos en varias instituciones que pueden ayudarnos con información. Pero para una búsqueda completa, tendremos que visitar personalmente muchos de estos lugares. Él miró pensativo por la ventana hacia el jardín cubierto de nieve. No puedo viajar con ustedes todo el tiempo. Tengo una empresa, compromisos. Se quedó en silencio y luego se giró hacia ella con determinación. Pero puedo asegurarme de que tenga todo lo necesario: transporte, dinero para los gastos, solicitudes oficiales. Lo que sea necesario. Rachel asintió. Solo necesito la oportunidad de seguir estudiando. Todo el resto del tiempo estoy dispuesta a dedicarlo a la búsqueda. Así comenzaron su búsqueda. Desde su casa, enviaba solicitudes, se reunía con antiguos educadores y trabajadores sociales. Usaba todas sus conexiones, forjadas a lo largo de los años en el sistema. Le ayudaban amigos que seguían trabajando en instituciones infantiles, antiguos educadores que mantenían un afecto cálido hacia ella. Por su parte, John le proporcionó un coche oficial con chofer para ahorrar tiempo y energía, y utilizó sus contactos para acelerar la obtención de información de las autoridades. Por las tardes, se encontraban en su casa para discutir los resultados del día. Sentados con una taza de té en la amplia cocina, intercambiaban información y planificaban el día siguiente. A veces,
se quedaban hasta tarde. No tiene sentido ir de un lado a otro por toda la ciudad, decía él. Y ella estaba de acuerdo, de hecho, era más práctico así. Poco a poco, su relación cambió. Desapareció la línea entre empleador y empleada. Se convirtieron en socios, unidos por un objetivo común. John cada vez más la consultaba no solo sobre la búsqueda, sino también sobre otros asuntos. Su sensatez y su mirada fresca le ayudaban a tomar decisiones. Nunca he conocido a una persona con una mente tan clara y un corazón tan amable al mismo tiempo, le dijo una vez, mirándola. Una noche, mientras revisaban una nueva tanda de documentos, dijo: «Eres una chica increíble, Rachel». Ella se sonrojó por el inesperado cumplido. «Solo hago lo que creo que es lo correcto», respondió, reorganizando los papeles. «Y por eso te estaré eternamente agradecido», dijo John en voz baja. «Sin ti, ya habría tirado la toalla». Un día, al regresar de un viaje a una ciudad vecina donde revisaron otro orfanato, Rachel y John fueron atrapados por una fuerte nevada. La carretera se cubrió de nieve y se vieron obligados a detenerse en un pequeño motel junto a la carretera. Sentados en la modesta cafetería del motel, con una taza de sopa caliente, John le preguntó de repente: «Rachel, nunca me has hablado de tu familia. ¿Sabes algo de tus padres?». «Casi nada», respondió ella, reuniendo sus pensamientos. En el expediente personal decía que me encontraron en la estación de tren con una nota que indicaba mi nombre y mi fecha de nacimiento. Tenía alrededor de 1 año. No había más información sobre mis padres. Ion negó con la cabeza. «¿Y nunca intentaste encontrarlos?». «Lo intenté cuando era adolescente», Rachel sonrió débilmente. «Pensaba que había ocurrido algún error, que me habían perdido por accidente y que me buscaban. Incluso publiqué un anuncio en el periódico cuando cumplí 16, pero nadie respondió». Guardó silencio, mirando por la ventana la nieve que caía. «Luego me di cuenta de que lo más importante no es quien te dio a luz, sino quien te ama. Y decidí que algún día tendría mi propia familia, donde nadie jamás se sentiría abandonado». John la miró con profundo respeto. «Eres una persona increíblemente fuerte, Rachel. En tu lugar, muchos se habrían amargado». «No cambia nada», respondió ella con simplicidad. «Solo te destruye por dentro». «Prefiero creer que todo pasa por una razón», continuó Rachel. «Tal vez mi tiempo en el orfanato fue necesario para que luego pudiera ayudar a otros niños. O para encontrarme contigo y ayudarte a encontrar a Stacey». Algo nuevo brilló en sus ojos, no solo gratitud o respeto, sino un sentimiento mucho más personal. Pero rápidamente apartó la mirada, regresando a la conversación sobre los planes para el día siguiente. Las semanas se convirtieron en meses. Ya habían revisado más de 20 orfanatos e instituciones, pero no encontraban rastro de Stacey. Rachel veía cómo, con cada fracaso, John perdía más esperanza. «Aún no hemos revisado ni la mitad de la lista», le decía la joven, cuando notaba la desesperación en sus ojos. «Ella está esperando en algún lugar. Estoy segura». Continuaron la búsqueda. Rachel pasó los exámenes de invierno en la universidad y, a pesar de la sugerencia de John de hacer una pausa en la búsqueda durante los exámenes, ella siguió llamando a los orfanatos y revisando nuevas pistas. Llegó la primavera. La nieve se derretía, revelando las primeras ramas y hierbas. En uno de esos días, cuando Rachel estaba en su improvisada oficina, recibió una llamada de una amiga que trabajaba en el departamento de tutela de un pequeño pueblo de la región vecina. «Rachel, creo que tengo información para ti», dijo la mujer.
En nuestras listas tenemos a una Stacy Smith, de 12 años. Ella ingresó a una escuela internado hace aproximadamente un año, después de la muerte de su madre, que la había criado sola. El corazón de Rachel comenzó a latir más rápido. ¿Alguna característica especial? En el historial médico está anotado un lunar detrás de la oreja derecha y una cicatriz en la rodilla. Y hay otra peculiaridad. La niña se niega rotundamente a trenzarse el lado derecho de la cabeza, solo el izquierdo. Dice que es su señal secreta para alguien. Rachel apenas pudo contener un grito. Eran precisamente esas características especiales que John había mencionado. ¿Y qué se sabe de la madre? Poco. Se llamaba Katherine Johnson, murió de cáncer hace un año. Vivieron aquí durante unos 6 años, bastante aislados. Catherine trabajaba como contable en una empresa local. No hay información sobre el padre de la niña. ¿Tienen alguna foto de la niña o de la madre? Seguro que hay una foto de la niña en el expediente, pero no estoy segura de la madre, tendría que revisar los documentos. Catherine escribió rápidamente la información, intentando. No dejemos escapar ni un solo detalle, Nancy, esto es muy importante. ¿Podemos ir, revisar los documentos y tal vez ver a la niña? Claro, Rachel. Lo que sea para ti. Ya sabes que aún recuerdo cómo me ayudaste con los informes cuando hiciste tu práctica. Después de la llamada, Rachel no pudo quedarse quieta. Él estaba en el trabajo. John, tenemos una pista. Exclamó tan pronto como él contestó el teléfono. En el internado hay una niña llamada Stacy Smith con un lunar detrás de la oreja derecha, una cicatriz en la rodilla y el hábito de trenzarse solo el lado izquierdo. Al otro lado de la línea, quedó el silencio. ¿Estás segura? Preguntó él finalmente, con voz áspera. Me lo dijo una persona confiable de los servicios de tutela. La niña perdió a su madre. Johnson, la edad coincide, las características también. Creo que podría ser ella. Rachel, voy en camino, dijo John brevemente antes de colgar. En media hora, él ya estaba en casa. Rachel nunca lo había visto tan nervioso. Normalmente tan compuesto y tranquilo, ahora no encontraba su lugar. ¿Y si no es ella? Decía mientras caminaba de un lado a otro en la habitación. ¿Y si solo es una coincidencia? No sé si soportaré otro fracaso. Rachel se acercó a él y cuidadosamente le puso la mano sobre el hombro. No vamos a hacer suposiciones, iremos y lo verificaremos. Pero tantas coincidencias de inmediato. Me parece que esto no puede ser una casualidad. Salieron a la mañana siguiente. El camino hasta el refugio tomó casi 4 horas por malas carreteras. John estuvo en silencio todo el trayecto, sujetando el volante con fuerza. Rachel entendía su estado y no intentó iniciar una conversación. En el departamento de servicios sociales los recibió Nancy, una mujer corpulenta con ojos amables, una vieja conocida de Rachel. Rachel, ¿cómo has crecido? La abrazó. Te has convertido en una verdadera belleza. Luego se volteó hacia John Nicholson. ¿Usted es el padre de la niña? Preguntó directamente. Posiblemente, respondió John con cautela. Nos gustaría ver los documentos, si es posible, y a la niña misma. Nancy asintió y los llevó a su oficina. Allí sacó de la caja fuerte una carpeta con el expediente. Aquí están todos los documentos de Stacy Johnson, incluyendo el certificado de nacimiento, la tarjeta médica y el certificado de defunción de la madre. John abrió la carpeta con las manos temblorosas.
Lo primero que vio fue la foto de la niña, delgada, con trenzas rubias y ojos serios. La miró y sus ojos se llenaron de lágrimas. «Es ella», susurró. «Es mi Stacey». Pasó la página y vio una copia del pasaporte de la madre. La foto estaba borrosa, pero incluso a través de la textura granulada de la copia, reconoció los rasgos de la mujer que alguna vez amó. «Catherine», su voz tembló. Entonces, ella realmente murió. Nancy lo miraba con simpatía. «Cáncer», dijo suavemente. Luchó contra él durante alrededor de un año, pero la enfermedad ya estaba en una etapa avanzada cuando la descubrieron. La niña quedó completamente sola. No se sabe nada de sus familiares. John cerró su rostro con las manos. Rachel vio cómo sus dedos temblaban. Por mucho que hubieran sido sus relaciones con Catherine, al final, alguna vez se amaron, y ahora la comprensión de que su exesposa había muerto para siempre se llevaba consigo el misterio de su ruptura. Fue un golpe duro. ¿Podemos ver a Stacey?, preguntó Rachel en voz baja. Sí, ella está en el internado. No está lejos de aquí, respondió Nancy. Pero antes de que se encuentren, debo advertirles. La niña ha sufrido un gran trauma, es muy cerrada, apenas se relaciona con alguien. Son suaves con ella. Fueron al internado. Un edificio gris de 2 pisos, antiguo, rodeado por una cerca. En el patio jugaban niños, pero era evidente que la institución no era rica, columpios viejos, pintura desconchada en las paredes. En la oficina de la directora los esperaba una nueva conversación. Una mujer seca, con un moño estricto, estudió cuidadosamente los documentos que John había presentado. Sí, realmente tenemos a Stacey Smith, confirmó. Pero usted dice que su verdadero apellido es Nicholson. Sí, respondió John con firmeza. Soy su padre. Mi exesposa se llevó a la niña hace 7 años, cambiando su apellido. La he estado buscando todo este tiempo. La directora apretó los labios. Es una afirmación seria, para confirmarlo se necesitará una prueba de ADN y una orden judicial. Por ahora, solo puedo permitirles una breve reunión con la niña en presencia de un psicólogo. Ion asintió. Lo entiendo, estoy dispuesto a seguir cualquier procedimiento. Solo permítanme ver a mi hija. La directora presionó el botón del intercomunicador. Linda, por favor, trae a Stacey a la sala de visitas. Entraron en una pequeña y luminosa sala con una mesa redonda y varias sillas. Ion nerviosamente jugueteaba con su camisa. Rachel nunca lo había visto tan desconcertado. ¿Qué le digo?, susurró. Han pasado tantos años. Ella ni siquiera me conoce. Solo sé tú mismo, respondió Rachel en voz baja. Ella te ha esperado todo este tiempo. ¿Recuerdas la nota debajo del parquet? En ese momento, la puerta se abrió y una niña delgada, vestida con uniforme escolar, entró en la habitación. Tenía una trenza a la izquierda. La niña se detuvo en la puerta, observando cautelosamente a los extraños adultos. John se levantó lentamente de la silla. Sus ojos, llenos de lágrimas, se encontraron con los mismos ojos de la niña. Stacey, la llamó suavemente. La niña se quedó quieta, sin apartar la vista de él. Algo pasó por su rostro, reconocimiento, desconfianza, esperanza. «¿Papá?», dijo ella con inseguridad. «¿Es cierto?». El tiempo pareció detenerse en aquella pequeña habitación del internado. John dio un paso incierto hacia su hija, temeroso de romper ese frágil momento de reconocimiento. «Sí»,
pequeña, soy yo, su voz tembló. Te he buscado todos estos años. Stacey permaneció inmóvil, solo apretaba más fuerte la correa de su mochila escolar. En sus ojos se leía una tormenta de emociones, desconfianza, miedo, esperanza. Mamá decía que nos dejaste, dijo ella en voz baja. Y luego, cuando se enfermó, dijo que eso no era verdad, que fue ella quien me llevó. Nunca dejé de buscarte, Stacey, ni un solo día, respondió John. La niña dio un pequeño paso hacia adelante, estudiando el rostro de su padre. Te han salido canas, comentó, y tienes arrugas alrededor de los ojos. Han pasado 7 años, sonrió débilmente John. Te he echado mucho de menos. De repente, Stacey corrió hacia él y lo abrazó por el cuello. Él la abrazó con fuerza, sin ocultar las lágrimas. Rachel y el psicólogo que estaba presente en la reunión observaron en silencio la escena, temiendo interrumpir la magia del momento. Cuando las primeras emociones se calmaron un poco, se sentaron a la mesa. Stacey no soltaba la mano de su padre, como si temiera que él desapareciera. ¿Cómo me encontraste?, preguntó ella, mirando de su padre a Rachel. Gracias a la nota que dejaste debajo del parquet en nuestra antigua casa, respondió Rachel. Y gracias a Rachel, que me ayudó en la búsqueda. Stacey levantó las cejas sorprendida. ¿Encontraste mi nota? Mamá dijo que antes de que nos fuéramos, escondí para ti un dibujo con un mensaje debajo de las tablas del salón. Solo antes de morir me contó sobre eso. Dijo que si encontrabas la nota, podrías encontrarme a mí. La reconocí hace poco, añadió John, y desde entonces he buscado por todas partes. La niña miró a Rachel, estudiándola con una franqueza infantil. ¿Eres mi nueva mamá?, preguntó de repente. Rachel se sonrojó. No, solo ayudé a tu papá en la búsqueda, respondió suavemente. Yo crecí en un hogar de niños y sé cómo funciona el sistema desde adentro. Stacey asintió, aceptando la explicación. ¿Y ahora me llevarás?, preguntó en voz baja. Claro, respondió John. Pero para eso necesitamos pasar por ciertos trámites, demostrar que soy realmente tu padre, obtener el permiso de los servicios de protección infantil. Pero te prometo que lo haré lo más rápido posible. ¿Mi cuarto sigue ahí?, preguntó Stacey, después de un momento de silencio. ¿El que tiene cortinas rosas y dosel sobre la cama? Sonrió John. Te está esperando, asintió. Los ojos de la niña se llenaron de lágrimas. Mamá estuvo muy enferma antes de morir, dijo en voz baja. Todo el tiempo se disculpaba conmigo y contigo. Decía que cometió un gran error al llevarme. Que quería castigarte, pero al final castigó a ambas, a mí y a ella misma. Ion bajó la cabeza. Ambos somos responsables de lo que sucedió. Estuve demasiado ocupado con el trabajo, no presté suficiente atención a la familia, pero ahora todo será diferente, prometió John. El tiempo del encuentro se estaba agotando. La directora del internado recordó que era hora de despedirse. Volveré mañana, prometió John a su hija, y vendré todos los días hasta que solucionemos todos los trámites. Stacey lo abrazó fuertemente para despedirse. Sabía que me encontrarías, susurró ella. Siempre lo creí. Las siguientes semanas se convirtieron en un maratón burocrático. John contrató a los mejores abogados para acelerar el proceso. Se realizó una prueba de ADN que confirmó la paternidad. Se reunieron todos los documentos necesarios y se realizaron las verificaciones de los servicios de protección infantil. Rachel ayudaba en todo,
utilizando sus conocimientos y contactos. Le indicaba qué documentos eran necesarios primero, con quién hablar, cómo llenar correctamente las solicitudes. Pasando todo su tiempo libre con su hija, John le llevaba libros, juguetes, golosinas. Pero lo más valioso para Stacey eran esas horas de conversación con su padre, cuando podía contarle todo lo que había pasado en su vida durante todos esos años. Rachel a menudo acompañaba a John en estos viajes. Poco a poco, Stacey se fue acostumbrando a ella, empezó a confiar. Entre la niña y la joven esposa se estableció una relación especial. Al crecer sin padres, ambas aprendieron a valorar cada minuto de calor familiar. «Rachel, ¿sabes hacer trenzas?», preguntó una vez Stacey. «No soy muy buena en eso», respondió Rachel, «y las chicas se ríen de que siempre tengo solo una trenza». «Sé cómo», sonrió Rachel. «¿Quieres que te muestre diferentes formas de trenzar?». Desde entonces, ellas crearon su propio ritual. En cada encuentro, Rachel trenzaba el cabello de Stacey con complejas trenzas. Hablaban sobre libros, sueños. Finalmente, después de un mes, todos los trámites fueron completados. John recibió el permiso oficial para llevarse a su hija a casa. Ese día, llegó al internado con un gran ramo de flores para la directora y regalos para el personal que había cuidado de Stacey. «Gracias por todo lo que hicieron por mi hija», dijo, estrechando la mano de la directora. «Sé que las condiciones aquí no son las mejores, pero hicieron todo lo que pudieron». Stacey reunió sus pocas pertenencias en una pequeña bolsa. La mayoría de su ropa y juguetes habían quedado en el apartamento que ella y su mamá alquilaban, y después de la muerte de Catherine, los propietarios los habían vendido. «No pasa nada», dijo John, al ver lo modesto que era el equipaje de su hija. «Vamos a comprar todo lo que necesites». Antes de irse, Stacey recorrió el internado, despidiéndose de los educadores y de sus amigas. Muchos niños la miraban con envidia. Pocos de ellos podían esperar que su padre viniera a buscarlos para llevarlos a un hogar verdadero. «Los voy a visitar», prometió Stacey a su mejor amiga Mia, abrazándola con fuerza. «Y te invitaré a mi casa cuando estemos instalados». El camino a casa estuvo lleno de conversaciones. Stacey le preguntaba a su padre sobre su vida, sobre la casa, sobre cómo había cambiado la ciudad en todos esos años. Rachel estaba en el asiento trasero, dejando que padre e hija disfrutaran de esas horas de reencuentro. Cuando llegaron a la mansión, los ojos de Stacey se abrieron de par en par. «¿Esta es nuestra casa?», preguntó incrédula. «¿Es tan grande?». «Sí», respondió John. «Pensé que algún día volverías y debías tener una casa real con jardín, donde puedas caminar, con una habitación grande donde jugar». Entraron. Stacey recorría la casa como si estuviera en un cuento de hadas. Habitaciones espaciosas, muebles caros, todo eso era tan diferente del pequeño apartamento que ella y su mamá habían alquilado los últimos años. Y mucho más diferente que el internado. «Vamos, te voy a mostrar tu habitación», dijo John, tomando a su hija de la mano. Subieron al tercer piso, y el padre abrió una puerta blanca. Stacey se detuvo en el umbral. La habitación se veía exactamente como en sus recuerdos: cortinas rosas, cama con dosel, libros y juguetes. Solo que todo parecía un poco más pequeño. ¿O será que ella había crecido en estos años? «Mis juguetes viejos», exclamó Stacey, lanzándose hacia la estantería donde estaba el oso de peluche con la oreja desgastada. «Sr. Bill. Te he echado tanto de menos», dijo, abrazando el juguete contra su pecho,
mientras las lágrimas rodaban por sus mejillas. Ion abrazó a su hija, sintiendo cómo su propia garganta se apretaba de emoción. «Ahora todo estará bien», susurró él. «Estás en casa». Los primeros días no fueron fáciles. Stasey se acostumbraba a su nueva vida, a la enorme casa, al padre que no había visto en 7 años. A menudo se despertaba en la noche con pesadillas, llamando a su mamá. John iba a su habitación, se sentaba junto a ella, tomándola de la mano hasta que volvía a dormirse. Rachel solía estar en su casa, ayudando a Stasey a adaptarse, a reducir el nivel de estrés, enseñándole cómo manejar los estallidos emocionales que inevitablemente surgían tras la pérdida de su madre y un cambio tan grande en su vida. «Ella necesita tiempo», explicaba Rachel. «Son pacientes, denle espacio para su tristeza, pero también muestren que la vida continúa». John cambió radicalmente su estilo de vida. Redujo sus horas de trabajo, contrató asistentes para pasar más tiempo con su hija. Iban juntos al cine, al parque de atracciones, todo lo que Stasey había estado privada en los últimos años. Poco a poco, su vida comenzó a estabilizarse. Stasey empezó en una nueva escuela, donde rápidamente hizo amigos. Su habitación se llenó poco a poco de nuevas cosas, carteles de músicos modernos, libros para adolescentes, pequeños adornos coloridos. Los juguetes viejos fueron trasladados a la estantería más alta, haciendo espacio para nuevos intereses más adultos. Luego, en otoño, Stasey se fue adaptando poco a poco a su nueva escuela y al hogar de su padre. Los primeros meses no fueron fáciles, hubo noches con lágrimas, cambios repentinos de humor y días de silencio, cuando la niña se encerraba en su habitación con una foto de su mamá. Pero gradualmente las heridas empezaron a sanar. John resultó ser un padre paciente, dispuesto a esperar hasta que su hija aprendiera de nuevo a confiar en él. Los exámenes estatales fueron un éxito y Stasey obtuvo su diploma de maestra con honores. El día de su graduación, John y Stasey fueron a felicitarla con un ramo de peonías blancas y rosas. «Ahora eres una maestra de verdad», decía Stasey, mirando con admiración su diploma rojo. «Sí, pero tengo otros planes», respondió Rachel, cuando los tres estaban sentados en un acogedor café celebrando su graduación. Sacó de su bolso una carpeta con los borradores de un proyecto y la puso sobre la mesa frente a John. «Quiero crear un fondo de ayuda para familias separadas. Lo llamaremos Encuéntrame. Ayudaremos a los padres que han perdido a sus hijos y a los niños que buscan a sus padres», dijo ella. John revisó los documentos cuidadosamente. «Un proyecto serio. Necesitará dinero, una oficina, personal, apoyo legal». «Lo sé», asintió Rachel. «Por eso vine a verte». «Si pudieras ayudar al principio», Rachel, la interrumpió suavemente John, «tú encontraste a mi hija cuando todos habían perdido la esperanza. Financiaré tu proyecto por completo, sin sí ni pero». Los ojos de Rachel se iluminaron. «¿De verdad? Pero son mucho dinero, que ayudará a otras familias a vivir la misma felicidad que vivimos Stacy y yo», concluyó John. «No solo te daré el dinero, sino que seré el protector del fondo. Juntos lo haremos el mejor del país». Así comenzó su proyecto conjunto. John alquiló una pequeña oficina en el centro de la ciudad y ayudó con todos los trámites. Rachel desarrolló los métodos de búsqueda, reclutó a amigos de orfanatos y organismos de protección. Pronto, el Fondo Encuéntrame comenzó a contar con abogados, psicólogos y exhuérfanos que conocían el sistema desde adentro. A pesar de su corta edad, Stacy también quiso participar. Después de clases, iba a la oficina, ayudaba a repartir folletos
introducir datos en la computadora, y a veces simplemente contaba su historia a las personas que habían perdido la esperanza. Trabajando juntos, Rachel y John se conocían cada vez más. Ella veía en él no solo a un exitoso empresario, sino a un padre cariñoso, un amigo confiable, un hombre con sentimientos profundos. Él valoraba su bondad, inteligencia, energía y dedicación. El primer éxito llegó al fondo después de 6 meses de trabajo. Ayudaron a una mujer a encontrar a su hijo, que su ex esposo había llevado a otra ciudad y ocultado durante 5 años. Cuando la madre y el niño finalmente se reunieron en la oficina del fondo, nadie pudo contener las lágrimas. Esta historia apareció en los periódicos locales y la gente comenzó a hablar del fondo. ¿Ves? Lo estamos logrando, dijo John, cuando él y Rachel se quedaron hasta tarde revisando nuevas solicitudes. Sí, gracias a ti, lo corrigió Rachel. ¿Qué te parece si pasamos al tú? John lo sugirió de repente. Hemos pasado tanto juntos, y aún me hablas como si fuera tu jefe. Rachel se sonrojó. Es un hábito. Está bien. Usaré el tú. Ella no notó cómo en los ojos de John brillaba algo más que una simple amistad. Pasaron los meses, y el fondo creció. Se mudaron a una oficina más grande. Los casos de reencuentros familiares exitosos se hicieron cada vez más frecuentes y el Fondo Encuéntrame se hizo conocido no solo en su ciudad, sino en todo el país. Personas de diferentes regiones se acercaban y ellos trataban de ayudar a cada uno. Mientras tanto, Stacy se transformaba de una chica torpe en una joven segura de sí misma. En casa, solía burlarse de su padre y de Rachel, llamándolos adictos al trabajo que no veían más allá de sus papeles. ¿Por qué no van a algún lado juntos?, le sugirió una vez durante la cena. Al teatro o a un restaurante, para relajarse. John se atragantó con el té, y Rachel empezó a examinar intensamente el mantel. Tenemos demasiado trabajo, murmuró ella. Siempre tenéis excusas, resopló Stacy. Bueno, entonces voy a casa de Mia a pasar la noche. Tiene una serie nueva para ver, vamos a maratonearla toda la noche. Después de su partida, un incómodo silencio se instaló en la casa. Tiene razón, sabes, finalmente dijo John. Realmente estamos trabajando demasiado. ¿Qué tal si realmente salimos a algún lado? ¿Como colegas?, preguntó Rachel con cautela. Como amigos, respondió John, pero algo en sus ojos sugería que no quería limitarse solo a la amistad. La salida tuvo lugar en el teatro local. Ambos se sentían incómodos, como adolescentes en su primera cita. Pero poco a poco la tensión desapareció, dando paso a la comodidad habitual de su relación. Pasaron 3 años desde la fundación del fondo. Rachel, de una directora inexperta, se convirtió en una directora segura de sí misma al frente de una organización conocida en todo el país. En la vida diaria del fondo, John se convirtió en el principal patrocinador y consejero. Su relación cambiaba lentamente. Las cenas de negocios comenzaron a parecerse más a citas y aparecieron gestos especiales de atención. John notó que a Rachel le gustaban las flores silvestres y ahora cada semana su escritorio se adornaba con un pequeño ramo de acianos o margaritas. Rachel recordaba su amor por las galletas de jengibre y siempre las llevaba a la oficina. Stacy observaba estos cambios con aprobación. ¿Cuándo van a dejar de hacer como si solo fueran amigos?, le preguntaba a su padre. Todos ven que están enamorados el uno del otro. Stacy, es complicado, suspiraba John. Rachel es joven. Tiene toda la vida por delante.
Y yo soy 15 años mayor, con un hijo y un montón de responsabilidades. Sí, y ella nos quiere a los dos, rolló los ojos Stacy. A ti y a mí. Ella casi es un miembro de la familia. Para el 5º aniversario del Fondo Encuéntrame, organizaron una gran fiesta. Para ese entonces, gracias a su ayuda, más de 300 familias se habían reunido. Al evento asistieron decenas de personas a las que habían ayudado, representantes del gobierno y patrocinadores. Rachel, vestida con un elegante vestido azul, dio un discurso en el escenario, hablando sobre la importancia de no perder la esperanza. Cada niño merece una familia, decía ella. Tiene derecho a encontrar a su hijo biológico. Nuestro fondo continuará trabajando mientras haya necesidad. John la observaba desde la audiencia y en sus ojos brillaba admiración. Por la tarde, cuando iban de regreso a casa, él de repente sugirió: ¿por qué no damos un paseo por el malecón? La noche está tan cálida. Caminaban junto al río, hablando sobre la fiesta, sobre los planes del fondo, y sobre Stacy, que se estaba preparando para ingresar a la universidad. John se detuvo y se giró hacia Rachel. «Sabes, hace tiempo que quería decir esto», titubeó él. «Te has convertido en una parte indispensable de nuestras vidas, de las mías y de Stacy, y no puedo imaginar el futuro sin ti». Rachel contuvo la respiración. «¿Qué quieres decir?» «Que te amo», respondió John simplemente. «¿Y si sientes lo mismo?» No tuvo tiempo de terminar. Rachel se puso de puntillas y lo besó. «Yo también te amo», susurró ella. «Ya desde hace mucho tiempo». Su relación se convirtió en un sentimiento profundo que todos a su alrededor aprobaban, especialmente Stacy. La niña ya consideraba a Rachel como su segunda madre y estaba feliz de que su padre finalmente hubiera decidido confesar sus sentimientos. «Solo no tarden 10 años en casarse como con la confesión», bromeó ella. Rachel se mudó a su casa, que ahora realmente estaba llena de vida. La antigua mansión fría y muerta se convirtió en un verdadero hogar familiar. El día del cumpleaños número 17 de Stacy decidieron celebrarlo de una manera especial. John organizó una fiesta en el jardín, invitando a los amigos de su hija y a los amigos cercanos de la familia. Stacy, ahora más adulta y hermosa, estaba en el centro de atención, recibiendo felicitaciones y regalos. Después de la tarta y las velas, John de repente pidió silencio. Tomó la mano de Rachel y la llevó al centro del círculo. «Hace 5 años, un hallazgo accidental cambió nuestras vidas», comenzó él, dirigiéndose a los invitados. «Una pequeña nota bajo el parquet me ayudó a encontrar a mi hija, y mi hija me ayudó a encontrar el amor». Se giró hacia Rachel. «Has devuelto la luz a nuestra casa. Te has convertido en nuestra familia, y hoy, en el cumpleaños de Stacy, quiero preguntarte». Él se arrodilló y sacó de su bolsillo una cajita de terciopelo. «Rachel, ¿te casarías conmigo?». En el silencio que siguió, solo se oían los suspiros admirados de los invitados y el sollozo de Stacy, que ni siquiera intentaba ocultar sus lágrimas de alegría. Rachel, que había soñado toda su vida con una verdadera familia, miraba al hombre frente a ella, al anillo con la piedra brillante y a Stacy, que ya la consideraba como su madre. «Sí», respondió ella simplemente. «Claro que sí». John puso el anillo en su dedo, y Stacy se lanzó a abrazarlos a ambos. «Por fin», reía ella entre lágrimas. «Ahora sí que somos una verdadera familia». La boda se celebró 2 meses después. Modesta, pero hermosa, en el mismo jardín donde se hizo la propuesta.
Stacy fue la dama de honor y brillaba de felicidad tanto como los novios. Uno de los momentos más conmovedores de la ceremonia fue cuando el dibujo infantil de Stacy, encontrado bajo el parquet, fue exhibido en un hermoso marco de abedul de Carelia. Este dibujo unió nuestros destinos, dijo John. Que siempre nos recuerde que la esperanza nunca muere y que a veces solo necesitamos dar un pequeño empujón al destino. El dibujo ocupó un lugar de honor en su casa, en la sala de estar, donde todo invitado pudiera verlo. Se convirtió en el símbolo de su historia inusual, como un hallazgo accidental llevó a la reunión de un padre y su hija, a la creación de un fondo que ayudaba a otras familias, y al hallazgo del amor y la felicidad con los que Rachel había soñado toda su vida. El fondo benéfico Encuéntrame siguió con su trabajo. Cada nueva historia de familias reunidas era un recordatorio para aquellos que habían perdido la esperanza, de que los milagros ocurren, de que los hilos rotos del destino pueden volver a unirse, si no se pierde la fe y se cree en lo mejor. Y la pequeña nota bajo el parquet, escrita alguna vez por una niña de 5 años que extrañaba a su padre, quedó como testamento de que el amor puede superar cualquier obstáculo. Stacy miró el dibujo y, sonriendo, dijo: «Sabes, siempre estuve segura de que Rachel sería nuestra mamá». «¿De dónde sacaste tanta certeza?», se sorprendió John. «Simplemente lo sabía», sonrió Stacy. «Algunas cosas están predestinadas a suceder. Solo hay que darle un pequeño empujón al destino». Y eso era algo con lo que era difícil no estar de acuerdo.